Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cines de Arte y Autores. Hoy nos vamos a dedicar al texto número 13 de ¿Qué es el cine?, de André Bazin, un film bersoniano, El misterio Picasso. En este texto, y al igual que otros capítulos que componen el libro ¿Qué es el cine?, de Bazin, nos vamos a dedicar a una película como eje central. Esta vez es El misterio Picasso de Henry Georges Clouzot. André Bazin comienza el texto diciéndonos: la primera observación que se impone es la de que Le Mystère Picasso, entre comillas, no explica nada. Como ustedes se habrán dado cuenta, Bazin abre algunos capítulos del libro mostrando los argumentos de otras personas para luego comenzar a defenderlos o atacarlos según sea el caso. En este caso, eso de que el misterio Picasso, entre comillas, no explica nada, es un argumento que Bazin trae de bocas de otras personas para comenzar a trabajar sobre esa idea, a ver hacia dónde nos lleva. Cuando se habla de misterio en el título o en la premisa de alguna obra, se esperaría que se vaya a revelar cuál es ese misterio o que se vaya a revelar algún tipo de verdad, ¿cierto? Algo que vaya a esclarecer ese tipo de idea que está oculta acerca de algún asunto. Pues en este caso, Bazin va a tomar ese argumento, ese caballo de batalla, y nos va a llevar por los senderos que de ahí se pueden derivar. Y agrega Bazin: Clouzot parecía creer, si nos atenemos a algunas declaraciones y al preámbulo del film, que el hecho de ver hacer los cuadros los haría comprensibles a los profanos. Si realmente lo piensa así, se equivoca, y además las reacciones del público parecen confirmarlo. Los admiradores admiran más, y a quienes no les gusta Picasso confirman su desprecio. El misterio Picasso se distingue radicalmente de los films sobre arte más o menos directamente didácticos realizados hasta la fecha. De hecho, el film de Clouzot no explica a Picasso, sino que lo muestra. Y si hay alguna lección que sacar, es la de que ver trabajar a un artista no puede dar la clave, no ya de su genio, cosa evidente, sino ni siquiera de su arte. Es también cierto que la observación del trabajo y de las fases intermedias puede en ciertos casos revelar la marcha del pensamiento o descubrir trucos del oficio que, en el mejor de los casos, no son más que secretos triviales. Como habíamos visto en el texto anterior, dedicado a pintura y cine, Bazin nos hablaba de algunos films de arte que se acercaban a la obra o a la biografía de los artistas a través de imágenes de algunas obras, ya fuera por separado o combinando, incluso en algunos casos problemáticos, obras de distintos periodos del mismo artista, o incluso obras con motivos similares de varios artistas que tenían temas en común. En esta ocasión, Bazin va a tomar esta película, El misterio Picasso, como un caso aparte derivado de los films de arte que incluso va mucho más allá. Refiriéndose a los trucos del oficio, Bazin agrega: estos insignificantes beneficios quedan en todo caso excluidos cuando se trata de Picasso, que ha dicho todo de sí mismo con el famoso, entre comillas, yo no busco, encuentro, cierra comillas. Si alguien dudaba de la precisión y de la profundidad de esta fórmula, no podrá seguir haciéndolo después del film de Clouzot, porque efectivamente no hay ni un trazo ni una mancha de color que no parezcan, o aparezcan, es la palabra, como rigurosamente imprevisibles. Imprevisibilidad que supone inversamente la no explicación de lo compuesto por lo simple. Esto es tan verdadero que todo el principio del film, en tanto que espectáculo, e incluso más precisamente en cuanto, entre comillas, suspense, se mantiene sobre esta espera y esta perpetua sorpresa. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película, van a ver que empieza desde el lienzo, desde la superficie en blanco, y luego se empiezan a ver los trazos de la materia, llámese la tinta del rotulador, llámese el óleo, y no vamos a ver la herramienta que los genera, no vamos a ver el pincel, no vamos a ver al marcador en sí, sino que se va a ver desde detrás del lienzo, con una especie de superficie transparente que nos va a dejar ver cada trazo con tanta definición como si estuviéramos frente al mismo lienzo y no detrás de él. Entonces, desde el vacío vamos a empezar a ver trazos en cualquier dirección o en cualquier característica o en cualquier cualidad hasta empezar a conformar figuras. Entonces se genera una dinámica muy interesante, que es tal vez empezar a adivinar o apostar cuál va a ser la imagen resultante, ¿verdad? Cuál va a ser la imagen que va a quedar al final. Si ustedes han tenido la oportunidad de usar algunas aplicaciones en tabletas digitalizadoras
o a través del lápiz digital, stylus, ustedes van a ver que algunas de estas aplicaciones les permiten grabar todas las pinceladas que ustedes trazaron y al final verlas como una animación. Esto es lo que en principio parece que nos va a dar esta película, como que vamos a ver los trazos, vamos a ver toda la serie de trazos y de pinceladas hasta llegar al producto final, como si se viera una especie de animación. Aunque más adelante va a ser la comparación entre la dinámica de esta película y las películas que de por sí son animaciones o son concebidas como animación. Continúa Bazin. Cada trazo de Picasso es una creación que entraña otra, no como una causa implica un efecto, sino como la vida engendra la vida. Proceso particularmente sensible en las primeras fases de los cuadros, cuando Picasso todavía dibuja. Como la mano y el lápiz permanecen invisibles, nada revela su emplazamiento, excepto el trazo o el punto que aparece y cada vez el espíritu intenta más o menos conscientemente adivinar o prever lo que vendrá después, pero siempre la decisión de Picasso destruye nuestra suposición. Parece que la mano está a la derecha y el trazo aparece a la izquierda. Se espera un trazo, aparece una mancha, un punto. Lo mismo sucede frecuentemente con los temas. El pez se hace pájaro y el pájaro se convierte en fauno. Pero estos avatares implican otra noción que voy a examinar ahora, la de la duración pictórica. Recuerden la parte del título de este texto que es un film bersoniano. Entonces da cuenta de los estudios de Henry Bergson acerca del tiempo y la duración. Bazin no va a ahondar mucho en estas ideas, pero lo va a dejar como una sugerencia para que nosotros seamos los que hagamos las conexiones. Entonces, nuevamente con respecto a esa idea de lo esperado o lo anticipable, quizás nosotros con la educación pictórica o plástica que tenemos, podemos hacer nuestros propios trazos, nuestros propios dibujos, doodles, etc. Y nosotros estamos acostumbrados quizás a empezar de alguna manera, a proseguir de otra, ¿cierto? Como una secuencia de pasos lógicos para llegar a armar cualquier figura por simple que sea. Si nos han enseñado o nosotros nos hemos, entre comillas, autoenseñado a hacer una cara, posiblemente comencemos a hacer un dibujo comenzando por un círculo, un óvalo, luego pasemos a hacer los ojos, luego la nariz, luego la boca. Quizás así es como se les enseña a muchos niños en muchísimos lugares, pero lo que vamos a ver que se rompe aquí es esa secuencia de pasos lógicos al armar cualquier tipo de figura. Y continúa Bazin con la idea de la duración. El misterio Picasso constituye efectivamente la segunda revolución sobre el film de arte. Me he esforzado por mostrar la importancia de la primera, abierta con los films de Emer y Grass y admirablemente desarrollada en sus consecuencias por Alain René. Esta revolución residía en la abolición del marco, cuya desaparición identifica el universo pictórico con el universo simplemente tal. La cámara, sin duda, habiendo entrado, entre comillas, en los cuadros, podría pasearnos por ellos según una cierta duración descriptiva o dramática, pero la verdadera novedad era de orden espacial y no temporal. También el ojo analiza y emplea tiempo, pero las dimensiones del cuadro y sus fronteras le recuerdan la autonomía del microcosmos pictórico cristalizado para siempre fuera del tiempo. Bazin se refiere a estas revoluciones sobre el film de arte y recuerden el capítulo anterior, que si no lo han visto les sugiero por favor que vuelvan a él, en donde Bazin hace claramente esa distinción entre aquellos filmes que siguen respetando los marcos de la representación y aquellos que por otro lado los rompen y que nos abren el espacio, desde dentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, como un espacio infinito, infinitamente explorable sobre el cual la cámara ejerce movimientos, ¿verdad? Recuerden los paneos derecha a izquierda, los tilt arriba abajo, zoom in, zoom out. Incluso se veía la idea más compleja de pasar de una obra a otra como si fuera un mismo espacio. Entonces ahora lo que Bazin va a considerar como la segunda revolución del film de arte va a estar centrado en la duración, en el tiempo que nos va a requerir la obra para ver sus mismas transformaciones. Continúa Bazin. Lo que descubre el misterio Picasso no es algo que ya se sabía, es decir, la duración de la creación, sino que esta duración puede ser parte integrante de la obra misma, una dimensión suplementaria, tontamente ignorada cuando la obra se ha terminado. Más exactamente, hasta ahora no conocíamos más que, entre comillas, cuadros, secciones verticales de una corriente creadora
más o menos arbitrariamente cortada por el mismo autor, por el azar, por la enfermedad o la muerte. Lo que Clouseau nos descubre por fin es, entre comillas, la pintura. Es decir, un cuadro que existe en el tiempo, que tiene su duración, su vida y algunas veces, como al término del film, su muerte. Entonces, esto está ligado enteramente al proceso de la obra, desde su creación, desde el vacío, hasta su finalización y posiblemente su descarte, o en otros casos más extremos en la historia del arte, su degradación. Continúa Bazin. Conviene insistir más aquí porque esta idea podría confundirse con otra muy próxima. El hecho de que es interesante e instructivo, incluso agradable, el ver cómo el pintor ha llegado a hacer de su cuadro lo que es. Esta preocupación ontogenética se encuentra evidentemente en numerosos films de arte anteriores, buenos y malos. Es una consideración juiciosa pero banal y su naturaleza no es estética, sino pedagógica. En el misterio Picasso, las fases intermedias no son realidades subordinadas e inferiores, como sería un encaminamiento hacia una plenitud final. Son ya la obra misma, pero destinada a devorarse o más aún a metamorfosearse hasta el instante en que el pintor quiera detenerse. Eso es lo que Picasso expresa perfectamente cuando dice, entre comillas, habría que poder mostrar los cuadros que están debajo de los cuadros. No dice, entre comillas, los bocetos, o entre comillas, cómo se llega al cuadro. Es que para él, efectivamente, e incluso si le guía la idea de perfeccionamiento, como en la playa de la Garoupe, los estadios recubiertos o sobrecargados eran también cuadros, pero que habría que sacrificar al cuadro siguiente. Entonces, muy interesante esta idea de que aquellas fases no son realmente fases, sino que son obras en sí mismas. Y Picasso da en el clavo diciendo que este procedimiento no es del todo nuevo. En una película como Visita a Picasso de Paul Heysertz, ya habíamos visto cómo Picasso pintaba sobre vidrios totalmente transparentes que no parecían vidrios. Eran vidrios de la misma altura de Picasso. Con esto él hacía trazos de pintura blanca sobre el vidrio y llegaba al final a una figura. Pero no se daba el lujo, o el material no le podía dar el lujo de hacer diferentes capas o de que hubiera estas obras encima de las obras, cuadros debajo de los cuadros. O la idea pudo haber sido buscada, pero esa no era claramente la intención, sino verlo hacer unos trazos. Continúa Bazin. Se ve con claridad que la noción de cuadro se subordina aquí a la noción más amplia de pintura, de la que el cuadro no es más que un momento. Y en el mismo Picasso, en él más que en ningún otro, es sabida la importancia de las, entre comillas, series. No hay más que recordar la célebre evolución de su toro. Pero tan solo el cine podía resolver radicalmente el problema, pasar de las groseras aproximaciones de lo discontinuo al realismo temporal de la visión continua. Permite ver al film la duración misma. Es importante que Bazin mencione aquí la idea de la continuidad, porque nosotros dentro del cine vamos a ver cómo esa idea de continuidad se puede ver desde distintas aristas. Incluso a través del montaje es posible ver cómo la continuidad también se puede ver interrumpida, pero sigue siendo continuidad, algo paradójico que solo lo puede dar las artes del tiempo y la imagen en movimiento. Dice Bazin, hay más que un simple perfeccionamiento o una diferencia de grado entre todo lo que se ha visto hasta aquí y el misterio Picasso. La contemplación de la obra en creación del work in progress no era nunca más que un episodio relativamente corto o de una composición didáctica que multiplicaba los procedimientos de aproximación a la obra y los puntos de vista. Era una pequeña sección dentro del documental de film de arte, cuando en algún momento se nos hablaba de la vida del artista, en otro momento llegábamos al taller, en otro momento veíamos la obra de tal artista apilada, en otro momento íbamos a ver una muestra de cómo el artista trabaja en tiempo real, y en otro momento vamos a ver otro tipo de acontecimiento que tiene lugar en el taller o que tiene lugar dentro de las obras ya creadas. Pero entonces en el misterio Picasso, Clouseau le dedica todo el tiempo al constante trabajo del artista frente a la cámara. Agrega Bazin, el conjunto permanecía siempre dentro de los límites del corto o del mediometraje. Ahora bien, es de este pequeño episodio de donde Clouseau saca todo su filme. El germen sembrado aquí y allá en el jardín documental se ha convertido en un bosque. Mi propósito no estriba en insistir sobre la audacia extraordinaria de la operación, pero es justo al menos señalarla de paso. El misterio Picasso
no se limita a ser un largometraje, allí donde nadie osaba aventurarse más allá de los 50 minutos. Es el desarrollo de algunos de estos minutos, eliminando todo elemento biográfico descriptivo y didáctico. Así Clouseau ha rechazado deliberadamente la baza que todo el mundo hubiera conservado en un juego tan difícil, la de la variedad. Entonces Clouseau rechaza, por ejemplo, dedicar un episodio a decir quién es Picasso, cómo comenzó su carrera, a los cuántos años empezó a dibujar o a pintar, porque eso de alguna manera ya lo habían expuesto en primer lugar otros documentales o se puede encontrar en libros o en otras fuentes de conocimiento. Aquí él se va a dedicar a lo que no se había mostrado hasta el momento, el trabajo sobre la marcha del mismo autor y sus decisiones en el momento, en tiempo real. Y continúa Bazin, es que a sus ojos solo la creación artística constituía el elemento espectacular auténtico, es decir, cinematográfico en cuanto esencialmente temporal, ya que es espera e incertidumbre en estado puro. Suspenso a fin de cuentas, tal como en sí mismo lo revela la ausencia de asunto. Conscientemente o no, ha sido eso con toda seguridad lo que ha seducido a Clouseau. El misterio Picasso es un film más revelador en donde el genio de su realizador se desenmascara y llega al estado puro por alcanzar su límite. El suspense aquí no podría confundirse con una forma de progresión dramática, con un cierto encadenamiento de la acción o su paroxismo, su violencia. Aquí literalmente no pasa nada, nada menos que la duración de la pintura, no de su asunto, sino del mismo cuadro. La acción, si es que hay acción, no tiene nada que ver con las 36 situaciones dramáticas. Es pura y libre metamorfosis. Es en el fondo la aprehensión directa, hecha sensible por el arte de la liberación de espíritu, la evidencia también de que esta libertad es duración. El espectáculo en sí mismo es entonces la fascinación ante el surgir de las formas libres y en estado naciente. Entonces ese suspenso va a expresarse quizás de la misma manera que en los juegos, y nosotros como jugadores vamos a estar pendientes de una resolución porque cada situación, cada nueva pintura, cada nuevo diseño nos va a estar desafiando hacia la pregunta de, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Continúa Bazin. Sé muy bien que aquí algunos van a protestar e indignarse ante las libertades que Clouseau se ha permitido aparentemente con los tiempos de la creación artística. Quiero decir que no tenía derecho a, entre comillas, acelerar la realización de los cuadros ni a hacer juegos malabares como los ha hecho en el montaje, para justificar el tiempo del acontecimiento original. Es cierto que esta iniciativa audaz merece discutirse, sin embargo, yo quisiera justificarla. Clouseau se defiende con razón de haber, entre comillas, acelerado el trabajo de Picasso. La toma de vista se ha realizado siempre a 24 imágenes por segundo, pero el montaje, suprimiendo a voluntad del realizador los tiempos muertos o las fases demasiado largas, incluso hasta hacer aparecer simultáneamente dos trazos, ¿no constituye un truco igualmente inadmisible? Yo respondo no, porque hay que distinguir entre truco y falsificación. Por de pronto Clouseau no pretende engañarnos. Solo los distraídos, los imbéciles y los que ignoran todo lo que al cine se refiere están expuestos a no advertir los efectos acelerados del montaje. Para mayor seguridad, Clouseau se lo hace decir expresamente a Picasso. Sobre todo hay que distinguir radicalmente entre el tiempo del montaje y el de la toma de vistas. El primero, el del montaje, es abstracto, intelectual, imaginario, espectacular. Solo el segundo es concreto. Entonces recuerden ustedes que en la película Clouseau le hace saber a Picasso siempre cuánto metraje queda, porque es importante que no vaya a quedar corto, ¿cierto?, de película, que no queden la obra inacabada, sino que le haga saber a Picasso cuántos minutos aproximadamente le quedan de película, a ver si él puede terminar el dibujo en esos minutos. Entonces, a medida que Picasso va cambiando de materiales, por ende podemos deducir que hay materiales que le van a implicar tiempos de secado, tiempos de preparación, tiempos en que el material se permite funcionar como una transparencia o funcionar como una pintura mate en cambio. Entonces, recuerden ustedes que a unos materiales hay que adicionarle otros materiales para que permitan dar otras cualidades sobre la marcha. Entonces nos enfrentamos así con trabajos al óleo cuyos tiempos de secado puede durar horas o incluso días.
Entonces es entendible que Clouseau deba en algún momento del rodaje real quizás interrumpir por horas y después continuar, así la cámara quede obviamente en el mismo lugar, en el mismo encuadre. Continúa Bazin. Es precisamente por haber realizado no un, entre comillas, documental en el sentido restringido y pedagógico de la palabra, sino un, entre comillas, verdadero film, por lo que podía y debía tener en cuenta el tiempo espectacular. El cine no es aquí la simple fotografía de una realidad preexistente y exterior. Está legítima e íntimamente organizado en simbiosis estética con el acontecimiento pictórico. Entonces, esta última afirmación nos va a devolver de alguna manera al primer texto, Ontología de la imagen fotográfica. Recordemos, está legítima e íntimamente organizado en simbiosis estética con el acontecimiento pictórico. Nuevamente, el tema de la duración es clave aquí. El cine es al mismo tiempo la huella y el tiempo en que la huella se registra. Refiriéndose al tratamiento del color en la película, Bazin va a mencionar: Clouseau ha tenido una idea de gran director. Una idea que apenas dudo en calificar de genial y tanto más sensacional cuanto que resulta casi invisible para la mayor parte de los espectadores. Preguntad a quien acaba de ver El misterio Picasso si el film es en negro o en color. De cada 10 veces, 9 os responderán después de una ligera duda, entre comillas, en color. Pero nadie o casi nadie os dirá que el film está fundado sobre una increíble contradicción, porque esta contradicción parece pertenecer a la naturaleza misma de las cosas. Ahora bien, materialmente, El misterio Picasso es un film en blanco y negro tirado sobre una película de color, salvo exclusivamente cuando la pantalla está ocupada por la pintura. Reflexionando, se ve con la claridad con que se ve la sucesión entre el día y la noche, que esa postura era la adecuada, pero hace falta ser un gran director para reinventar el día y la noche. Clouseau nos hace así admitir de manera tan implícita que solo la reflexión lo revela, como si fuera algo natural, que el mundo real es en blanco y negro, entre comillas, excluyendo la pintura. La permanencia química de la película positiva de color da al conjunto la unidad sustancial necesaria. Resulta entonces completamente natural que en contracampo del pintor, negro y blanco, sobre su cuadro sea el color. Y es que el color va a llegar a aparecer en algún momento por sorpresa en la película, como si fuera un descubrimiento, como si fuera inventado en la película misma. Y es que cuando aparecen Picasso, Clouseau y el director de fotografía, aparecen en blanco y negro, así como el estudio en donde se está realizando la película. Pero en algún momento los colores van a aparecer también sobre la superficie de la creación. También el color y la complejidad de las mismas pinturas se va a ver viendo gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Entonces, al principio, como ustedes lo habrán visto, los dibujos, los diseños de Picasso son, entre comillas, simples, porque realmente no son simples, pero son de, digámoslo así, pocos trazos. Pareciera que se podrían hacer con un marcador sin ningún problema, digamos, con una herramienta limitada en cuanto a los trazos, el grosor del trazo, pero después ya vamos a ver que Picasso pareciera que cambia pinceles, que combina muchísimos colores, aceites, diferentes texturas, y luego va a empezar a meter otros materiales, ¿no? Hay collage, hay tela, hay papel que se va metiendo por pedacitos en las imágenes. Hay otra clase de elementos que van a tener lugar ahí y que no sabemos realmente hasta qué punto cualquier cosa puede aparecer. Recuerden ustedes que en la historia de los cines experimentales y los cines de animación, incluso sobre la misma película, sobre el mismo celuloide, se rayaba, se pintaba, se pegaban materiales también de otra naturaleza para mostrar diferentes texturas. Entonces, asimismo, aquí no sabemos hasta qué punto nos va a seguir sorprendiendo la película, porque siguen apareciendo materiales, siguen apareciendo diferentes elementos con los cuales hacer una pintura. Y recuerden que en algún momento Picasso habla de que lo que le gusta es tomar riesgos. Entonces, esa sensación de estar frente al peligro, de que la obra en cualquier momento ya sea imposible de resolver, es, digamos, el elemento de mayor suspenso en esta película, si es que se puede hablar de ese tipo de suspenso en términos dramáticos como lo ha expresado Bazin.
¿Hasta qué punto nosotros vamos a decir, jaja, no pudo, esa pintura ya no se puede resolver ahí, ya le tocó botar el lienzo porque realmente es un callejón sin salida? Entonces así va a pasar con la pintura de la playa de La Garoupe, donde aparentemente Picasso llega a una especie de callejón sin salida y es el punto álgido, ¿verdad? Dramático, porque no sabemos si va a ser capaz de resolverlo o no. Y si ustedes han visto la película, saben de qué manera se llega hasta una especie de caos y pareciera que nada de lo que empezó originalmente va a quedar en esa pintura, pero Picasso le va a seguir dando y dando vueltas a tratar de solucionarlo y al final llega hasta una forma que no nos esperamos en esta misma pintura. Entonces va a ser como el gran clímax dramático, entre comillas, que va a tener el misterio Picasso. Cierra el texto Bazin diciendo: solo la mala voluntad o la ceguera pueden llevar a sostener que el film no es de Clouseau, sino de Picasso. Es cierto, indudablemente, que el genio del pintor es la base del film, no solo en su calidad a priori de pintor genial, sino por una multitud de cualidades particulares que han hecho materialmente posible la concepción y realización del film. Pero Picasso no queda disminuido porque se insista en la decisiva intervención creadora de Clouseau. Y nos dejan esas preguntas implícitas, ¿no? ¿Cuáles son los límites o parámetros formales que Clouseau le da a Picasso para que el juego sea posible de llevar a cabo? Continúa Bazin: la inadmisible música de Auric constituye evidentemente la concesión que el realizador ha creído poder hacer a lo anecdótico y a lo pintoresco, después de haber rechazado con una audacia que con frecuencia nos deja estupefactos tantas facilidades psicológicas. Entonces yo le pregunto a mis amigos músicos y músicas, ¿qué opinan de este tratamiento de la música acompañando estos trabajos de Picasso? ¿Pudo haber sido de otra manera? ¿Consideran ustedes que fue lo más apropiado? Comparándolo con otros films de arte, ¿qué puntos en común o qué puntos en contravía encuentran en el tratamiento de la música para esta película? ¿Creen ustedes que la música agrega un dramatismo innecesario a algunas pinturas? ¿Creen ustedes que el trabajo musical pudo haber sido también experimental o también en busca de riesgos, al igual que la pintura de Picasso? ¿Creen ustedes que la música pudo haberse también hecho más compleja a medida que las mismas pinturas de Picasso se hacen complejas? Bueno, y así cerramos uno de los capítulos más ricos, honestamente, de este libro. Si ustedes ven el misterio Picasso, yo creo que van a surgir muchísimas ideas acerca de su concepción del cine, de pintura, del trabajo cooperativo entre artes. Y les recomiendo mucho que también vean el trabajo de los otros artistas y cineastas que Bazin menciona en cada capítulo. Es posible encontrar algunos todavía están perdidos, digámoslo así, incluso para internet, para YouTube, pero con el paso del tiempo se van a poner al alcance del público. Esperamos que así sea. Entonces, gracias por seguir viendo Cines de Arte de Autores. Nos vemos la semana siguiente con el próximo capítulo de ¿Qué es el cine? De André Bazin.